Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con capacidades diferentes, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia, además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el icono de discapacitados y ajusta las opciones de navegación a la que más te acomode. Hola, qué gusto me da saludarte de nuevo. Soy Yael Janselson y hoy iremos al corazón de la cultura maya, llegando así a Guatemala. Así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. Situada en el istmo centroamericano, Guatemala está limitada al oeste y norte por México, al este con Belice y el Golfo de Honduras, al suroeste con Honduras y El Salvador y al sur con el Océano Pacífico, y su capital es la ciudad de Guatemala. Llegamos así a un país multicultural, cuya historia ha estado dividida entre periodos de gobiernos democráticos y periodos de guerra civil y juntas militares. El país emergió de una guerra de 36 años tras la firma de los acuerdos de paz en 1996. Debido a su gran diversidad, este es un lugar idóneo para muchos tipos de viajeros. Visitaremos las antiguas ruinas mayas, bonitas ciudades coloniales, lagos rodeados de volcanes y mercados que nos ofrecen rica gastronomía. Llegamos a mitad de la selva, al Parque Nacional Tikal, declarado Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los mejores yacimientos arqueológicos del mundo y nos cuentan que este sitio permaneció oculto por la selva y abandonado por los mayas durante más de 1000 años, hasta que fue descubierto en 1848. Esta importante ciudad de la antigua civilización maya está formada por multitud de templos, estelas y pirámides. Miren, ahí está la gran plaza. Me parece, sin duda, que es el lugar más impresionante de Tikal. Aquí es donde se tiene una visión de la arquitectura que podemos encontrar en este recorrido. De frente vemos el templo primero o templo del Gran Jaguar, de 47 metros de altura, construido en el 700 después de Cristo por Akakao, cuya tumba fue encontrada en su interior. Desde el templo primero solo tenemos que girarnos para ver y disfrutar una impresionante vista del templo segundo o templo de los Mascarones, de 38 metros de altura, construido también por Akakao en el 700 después de Cristo, en el que destaca el dintel tallado en madera, que según se cree representa a su esposa. La Acrópolis Central es un laberinto arquitectónico de estructuras dispuestas en una serie de 7 patios internos, que según se cree fue el lugar en el que residían los nobles en Tikal. Hay varios lugares destacados que visitar aquí, como la monumental Gran Plaza, que se encuentra rodeada de altas pirámides y de grandes edificios, la Acrópolis, el Templo Quinto de 57 metros de altura, el Templo del Jaguar que ya vimos, el Templo Cuarto, que es el lugar perfecto para ver una magnífica puesta del sol sobre la selva. Ahora vamos a Antigua y llegamos a la Plaza Central, que es el punto de encuentro para los locales y turistas, donde podemos encontrar varios edificios coloniales como el Palacio de los Capitanes Generales, que actualmente es un centro cultural. Y mira al fondo, podemos disfrutar del volcán Acatenango y después caminemos al Palacio del Ayuntamiento y la Catedral de Santiago. Vamos también a la parroquia de San José,
donde nos cuentan que la parte de la entrada del edificio fue destruido por el terremoto de 1773 y restaurado posteriormente. Giramos la esquina izquierda de la Catedral de Santiago por la Quinta Calle Oriente y encontramos la entrada a sus ruinas, donde podemos visitar la zona principal de la catedral. Aquí encontrarás los sectores del edificio que se mantienen sobre unas columnas que sujetan los arcos de ladrillo y que al día de hoy, sin más techo que solo cielo, voltea hacia arriba. El convento de Santa Clara también fue destruido por el terremoto. Lamentablemente hemos recorrido muchas ciudades en todo el mundo en donde han sufrido de terremotos, ¿no? Quedando abandonado por las monjas que habitaban en él. Veremos varios museos, el de platería, el colonial, el arqueológico, el de arte precolombino, el de artes y artesanías y el de farmacia, que ese me interesa mucho, a ver de qué se trata. Y de ahí pasamos al convento de las Capuchinas, donde pasaremos por el claustro. Con una muy bonita fuente en medio, puedes apreciar las robustas columnas que la rodean. Mira, fíjate. Otro de los puntos destacables de la visita es una torre en la que podemos encontrar las celdas de 18 monjas, ubicada una al lado de otra en un patio circular. Y subamos las escaleras. Con paciencia porque son muchas. Es esta iglesia de la Merced y vamos a fotografiar una de las mejores vistas de Antigua. Hagamos una parada en el Parque Unión, un pequeño pulmón de la ciudad, donde también encontramos un antiguo lavadero que aún se utiliza al día de hoy, y nos acercamos hasta uno de los símbolos de Antigua, el Arco de Santa Catalina, que es la galería por la que las monjas cruzaban la calle para no ser vistas. Sin lugar a dudas, esta zona es una de las más animadas de la ciudad, donde podemos encontrar restaurantes, cafeterías y comprar algún recuerdito en alguna de estas tiendas. ¡Vamos! Pasa el abuelo cantando canciones de antaño. Mece la silla en que sueña el compás del ayer. Alejándonos un poco y adentrando a espesos bosques, llegamos al Parque Natural Semuc-Champey. Famosos son los pozos naturales de aguas verdes turquesas, producidas por las caídas de agua del río que lo cruza. Creo que es el lugar más bonito de Guatemala, ¿no? ¿Qué te parece si rentamos una lancha y vamos a recorrer el lago Atitlán, situado a más de 1500 metros sobre el nivel del mar y rodeado por los volcanes de Atitlán, Tolimán y Volcán San Pedro? En la orilla de este bonito lago nos encontraremos con varios pueblos que mantienen la cultura y tradición maya, que son también un lugar muy recomendado para relajarse y descansar gracias a sus numerosos centros de meditación, yoga y masajes. Panajachel, también conocida como Pana, este es el pueblo más turístico y también más utilizado como base para visitar el resto de los pueblos del lago Atitlán. Se pueden disfrutar las mejores vistas, mira, entre los volcanes San Pedro y Tolimán, enfrente de Panajachel, encontramos Santiago de Atitlán y ubicado a los pies del volcán está San Pedro de la Laguna, con un ambiente muy agradable, ¿cierto? Pasemos ahora a San Juan la Laguna, a solo 2 kilómetros, un lugar donde la tranquilidad está asegurada y también el contacto con las tradiciones Sututjil, de las cuales podremos aprender algo.
Según el Popol Vuh, libro sagrado de los quichés de Chichicastenango, los cituiles llegaron a la región del lago en los albores del siglo XIII, procedentes de Tulán, mítica ciudad de donde salieron junto con sus hermanos quiches y cachiqueles para fundar sus respectivas ciudades, las cuales fueron dedicadas a los dioses patronales de cada pueblo y en el amanecer de un día sagrado, realizando una ceremonia en la cima de un cerro. Dicen que San Marcos La Laguna es el pueblo más bonito del lago Atitlán. Aquí encontraremos dos partes bastante diferenciadas en el pueblo, la más alta donde viven los indígenas y la parte baja a orillas del lago donde se encuentran los visitantes, atraídos por una energía que únicamente se encuentra en este punto del país. Esto ha hecho proliferar infinidad de negocios enfocados a la meditación, como te contaba, el yoga y las terapias alternativas, cosa que la verdad me fascina. Déjame tocarte, te aseguro es la última vez que obligo a mis manos y este orgullo a tocar tu piel. Te marchaste unos días muy lejos de Situada casa. en medio de la selva y a orillas de la laguna al norte de Petén, llegamos al yacimiento arqueológico Yaxha. Es una de las joyas mayas menos conocidas y otro de los lugares que visitar en Guatemala, con grandes edificios y pirámides. ¡Guau! Está impresionante, ¿cierto? Algunos de sus lugares más interesantes son el juego de pelota, que ya habíamos visitado en algunas otras ocasiones de los mayas, la calzada de las canteras, el gran complejo astronómico o Plaza F, la espectacular Plaza de la Acrópolis Norte y la estructura más importante, el Templo de las Manos Rojas. Ay, como que con tanto recorrido y tantas ruinas, como que ya hace hambre, ¿no? Vayamos al mercado de Chichicastenango, donde los sentidos se agudizan al máximo a través de cientos de olores, colores y sabores. Nos perderemos por sus interminables callejuelas, en las cuales vamos a encontrar cualquier cosa que busquemos o imaginemos. Y es que de verdad hay de todo, desde los souvenirs más clásicos o pinturas, tallas de madera y telas preciosas que te dejarán encantado con sus llamativos colores. Y por supuesto, una enorme sección gastronómica donde compraremos algunos ingredientes para cocinar después. Y es así como dejamos esta hermosísima e interesante región del planeta, con ganas de regresar y conocer mucho más, ¿cierto? Viajaremos, como sabes, cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo, para conocer, disfrutar y sobre todo volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, con tu gente, difunde el link, regálame un like. Y también tus comentarios son muy importantes para subir el ranking y la posición de este podcast, que como sabes y como te lo he dicho, es para todos. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que lo que busca es crear una comunidad consciente. Encontré que la Fundación Pedro Poveda, aquí en Guatemala, tiene como fines el desarrollo, la formación integral y la promoción humana, especialmente de personas con escasos recursos económicos. Y todo esto está ayudando en Guatemala mediante programas y proyectos en el ámbito, sobre todo, de la educación formal e informal. Si te interesa conocer más, ingresa al siguiente link www.fundacionpedropoveda.org. Como sabes, hacemos la diferencia y siempre te digo lo mismo. Creo firmemente que al ayudar a otros nos ayudamos, principalmente a nosotros mismos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Hasta la próxima semana. Gracias por viajar. Síguelo haciendo. Utiliza tu imaginación y todos los recursos. Y si te gusta cocinar, creo que ya es momento de preparar nuestros ingredientes para ir a la cocina y hacer un típico pepián de Guatemala. Da clic en el botón o, si prefieres, sigue viajando.
El pepián guatemalteco es un plato súper completo. Es un platillo tradicional de esta región de Guatemala de origen maya, propio del departamento de Chimaltenango. Su origen, como sabes, es prehispánico y se servía en las ceremonias religiosas mayas. Así que aquí están los ingredientes para hacer un rico y muy nutritivo pepián guatemalteco. Y estos son los ingredientes. Un pollo grande partido en trozos individuales, una libra de espinazo de cerdo, si no comes cerdos, puedes quitar esto, 4 papas conservadas en agua con sal, una cebolla grande cortada en gajos, un chile guaje grande, un chile pasa grande, un manojito de cilantro, una zanahoria mediana, 2 tazas de migajas de pan, 2 onzas de ajonjolí para dorar, 2 onzas de pepitoria para dorar o pepitas, 2 o 3 tomates grandes y maduros, 4 dientes de ajo grandes ya pelados, 10,000 tomates y ejotes al gusto. En un sartén calienta uno por uno, doramos los siguientes ingredientes. Primero el ajonjolí, luego las papitas, el chile guaje, el chile pasilla, la cebolla en gajos, los ajos. En una olla con los 2 litros de agua ponemos a cocinar el pollo y la carne de cerdo, los tomates y los 1000 tomates. Al estar los tomates se retiran antes del agua y se deben pelar. La carne se reserva aparte y el caldillo se utiliza para licuar el resto de los ingredientes. A continuación, en una olla más grande se coloca la carne, la salsa previamente licuada, las papas y ejotes que se llevan a fuego lento hasta que todo esté cocinado. Al final se sazona de sal al gusto y lo podemos acompañar con arroz de preferencia blanco. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones, sugerencias y saber qué tal te quedó este platillo. Gracias por viajar conmigo y te espero la próxima semana. Muy buen provecho. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.